Bueno, Marta es directora de arte y diseño, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en diseño de información, fortalecimiento de mensajes y narrativas a través del diseño, para proyectos que pretenden impactar positivamente a nuestras sociedades. Ella se especializa en crear universos visuales para potenciar marcas, proyectos y narrativas que acorten brechas y generen espacios más empáticos, de construcción social entre ciudadanos, sector público y sector privado. Hoy es fundadora de Oro, taller especializado en diseño con impacto social. Y les pido a todos, nuevamente, una cálida bienvenida a Marta. Bueno, muchas gracias. Eh, Em, si quieres puedes ok, compartir sí, y ok, creo que ahí ya está. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a la Universidad Hort, pues, por este espacio. Creo que cuando Vicente me escribió fue como, no importa cómo sea, yo quiero estar, me encantan los espacios académicos, sobre todo porque creo que es en donde los que estamos haciendo cosas que no son tan visibles porque o no estamos participando en premios o no somos como, estamos en la movida de las tendencias. Es un espacio súper chévere para poder llevar como esa visión que hemos experimentado, ¿no? Del diseño. Yo, hoy les tendré muchos cuestionamientos que yo me hago normalmente y les traigo respuestas que yo he encontrado. Em, no son verdades absolutas para nada, pero son verdades que he experimentado y que me parece valioso poderlas compartir. Em, entonces, pues a ver como que en algún momento voy a empezar a hablar, a mostrar imágenes de cosas que he hecho, porque de esa manera es que he podido llegar a lo que les voy a contar hoy. Mm, en el marco de diseño dinamiza y el rol social del diseño. Em, Cuando estaba pensando en qué nombre ponerle a esta intervención, empecé a revisar otras intervenciones que he hecho y me di cuenta que se ha visto una evolución en mis cuestionamientos respecto al diseño. Entonces, justamente hace un año estaba dando una que era como el diseño como herramienta de transformación social. Y luego eso como ha empezado a mutar, porque con De Oro, que es mi taller, ¿no? Para los que quieran también ver un poco de esto. Y el tagline de Oro es diseño con propósito. Y el social que pongo acá en signos de interrogaciones, porque por algún tiempo tuvo el social y luego se lo quité, porque para mí tener diseño y social en lo mismo es una redundancia. Eh, um, Siento que sin la sociedad, sin lo social, pues el diseño no tiene dónde habitar, dónde ser. Entonces, el ponerlo da a entender que es un ámbito ajeno a otros y siento que está siempre ahí, como bien lo decían um, en la intervención anterior, el mundo feliz, ¿no? Lo social está en todo, lo habitamos, lo construimos todos. Y desde ahí empecé a cuestionarme un montón de cosas también respecto a lo que veo que hacen mis colegas acá y en otras partes del mundo y pensar en que si no estamos respondiendo a nuestros contextos y a sus particularidades, que en definitiva esas son nuestras sociedades, ¿no? Porque al final cada uno es, claro, el planeta Tierra puede ser una sociedad, pero está compuesta por muchas eh, que tienen unas particularidades, unos contextos, unas condiciones climáticas, de la luz que tienen en el día, de cuánto dura la noche, un montón de cosas que las hacen únicas. Si no estamos nosotros como diseñadores viendo eso, analizándolo, cuestionándolo,
qué tipo de diseño estamos haciendo, ¿no? Y realmente estamos diseñando, ¿no? Si nos volvemos ajenos a todo esto que nos construye como sociedades. Desde ahí les voy a contar las respuestas que tengo. eh, y una de las primeras cosas con las que me enfrenté cuando empecé a trabajar, les cuento un poquito de lo que ha sido mi recorrido por el diseño. Yo empecé a trabajar desde que estaba en la universidad, pero nunca entré a trabajar en el mundo de la publicidad. Y era algo a lo que le vivía siempre y los trabajos en la universidad que tenían que ver como con esto, con el capitalismo o con lo publicitario, siempre me molestaban y me generaban como un inconformismo. Mis profesores, varios de mis profesores se dieron cuenta de eso y me invitaron a trabajar con ellos en un espacio que estaban creando, que se llama TEL hoy en día y eh, es un estudio de comunicación, ¿no? Pero como viendo, pero todos son diseñadores en varios puntos empezamos a trabajar con otras disciplinas que luego les contaré, pero en ese momento me di cuenta que habían otras maneras de diseñar, ¿no? Sobre todo a las que me habían enseñado en ese momento en la academia. Yo veía el diseño como algo estático, no desde la cantidad de proyectos que se pudieran hacer, sino desde cómo me lo estaban enseñando y desde cómo podía yo, o sea, debía tener ciertas habilidades específicas para poder desarrollarlo, nada más porque yo estudié diseño gráfico, entonces todos los talleres que uno tiene y este tipo de cosas como que um, me hacían evidenciar que de pronto no iba a ser tan talentosa en muchos campos en los que se suponía que debía serlo para poder como tener un renombre, por decirlo así. Entonces, darme cuenta de que el diseño no es estático, ¿no? Pero que realmente no es estático en tanto si yo sé pintar, dibujar, hacer carteles, animar, todo este tipo de cosas, sino en cómo yo empiezo a entender esos contextos en los que el diseño se mueve, ¿no? Y todas las posibilidades que tiene, porque desde ahí es desde donde realmente podemos encontrar como los medios de expresar las soluciones. Em, entonces, el diseño no es estático en tanto yo sea como consciente de las sociedades y por ende de las problemáticas que hay en esto, para a través de ese diseño, pues, empezar a generar soluciones. Um, el diseño proyecta soluciones de las problemáticas que encontramos en esos contextos, ¿no? En esas particularidades. Em, Sobre todo algo que se habló en la intervención anterior fue como de la emocionalidad, ¿no? De cómo eso es algo que conecta lo que hacemos con nuestras audiencias y por eso pues se haga como que signifiquen, em, dando por entendido que es que nos emocionen, que jueguen con nuestras emociones, que nos confronten, que nos lleven a ver, a poner el ojo en ciertos lugares donde normalmente no lo haríamos, eh, y que nos lleven a estar mejor. Para mí el diseño es también una herramienta para hacer un mundo mejor, ¿no? Um, para que podamos habitar mejor como esta bolita en la que estamos. El diseño es un brazo articulador y no sé, como que siempre, por lo menos acá, no sé, en los lugares donde esté cada una de las personas que se encuentra viendo esto, pero acá en Colombia el diseño, los diseñadores somos como un mundo aparte, ¿no? Entonces, nos vestimos de cierta manera, estamos loquitos, nadie nos entiende, eh, y eso de cierta manera nos empieza a alejar también de todas las posibilidades que podamos encontrar ahí, en tanto nos cruzamos con otros mundos, con otras profesiones.
Los proyectos más chéveres que he hecho, los he hecho con otras disciplinas, ¿sí? Con cosas en las que de pronto creía que el diseño ahí no tenía manera de incidir. Um, Ahorita yo trabajo mucho con el sector público, digamos, y decir uno, ok, más allá de diseñar una cartilla, ¿no? ¿Qué más puede hacer el diseño ahí? ¿No? Y creo que igual en los últimos años con el diseño de servicios y todo este tipo de cosas, como que esos espacios se han empezado a abrir, pero en países como Colombia aún está como, ok, hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Creo que en Latinoamérica, en varios países nos pasa lo mismo. Y cuando llega el diseño como ese brazo articulador que puede unir disciplinas, que se ve como un eje transversal porque el diseño está desde que nos despertamos hasta que nos vamos a acostar, estamos estamos interactuando con el diseño, ¿no? El cepillo que estamos usando, alguien lo diseñó, eh, el pin que le ponemos a la chaqueta, la llave que estamos usando para abrir la puerta, ¿no? Como que todo está diseñado. Y a veces no entendemos como que el diseño tiene muchos apellidos y que el hecho de que yo tenga un apellido no quiere decir que no pueda aprender los otros apellidos, trabajar con ellos, enriquecerlos o que me enriquezcan a mí, así como con otras disciplinas. El diseño procura un entendimiento del mundo y esto se conecta con que el diseño no es estático, ¿no? Y con lo que ya he contado sobre, bueno, eh, porque nos sentamos como a diseñar y solo estamos viendo, en mi caso, que soy diseñadora gráfica y uso mucho el computador, eh, porque me centro solo como en esta caja, eh, en esta pantalla y creo que las respuestas las voy a encontrar ahí y que solo estando sentada aquí voy como a resolver las problemáticas de diseño que realmente están afuera, ¿no? Están en los contextos, están en las dinámicas de las personas, están en las interacciones, em, están en la marcha, están en la fila del supermercado, no sé, y creo que las voy a solucionar solo sentándome aquí en el computador. Entonces, es muy importante, o me he dado cuenta que es muy importante, que enriquece muchísimo, que hace llegar realmente a unas soluciones inesperadas, el entendimiento del mundo, pero ¿cómo lo entiendo? Experimentándolo, habitándolo, hablando con la gente, interactuando con esos espacios para los que voy a proponer diversas soluciones, que al fin y al cabo, pues eso es lo que el diseño hace, ¿no? Proponer soluciones. Em, el diseño como una práctica que sea transversal a la vida. Em, ya vimos que es un eje articulador con varias disciplinas, em, y ahí toqué un poco este tema de cómo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el diseño está ahí. Y porque no pensar cada pieza de diseño que hacemos como un punto de contacto de las personas que habitan nuestras sociedades, ¿no? Eh, Pensar en la experiencia de ese usuario con lo que yo esté haciendo en su journey map, ¿no? En su día. ¿Cómo llega a él? ¿Cómo lo experimenta? ¿Qué valor le trae? Porque mm, esto puede parecer muy obvio, pero me ha pasado porque así lo hice en algún momento y era diseñar desde lo que yo creía que funcionaba o desde lo que era estéticamente correcto, ¿no? O desde lo que yo creía que le iba a gustar al otro. Pero no me ponía a pensar que que eso iba a ser parte fundamental de un momentito de su día. Y eso ya requiere un trabajo, un análisis, eh, un cuidado, porque el diseño está para hacernos la vida mejor también.
em, o por lo menos el diseño que he procurado construir eh, con la cantidad, con el tipo de proyectos que me llegan, con el tipo de instituciones con las que trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos empezar a cambiar las maneras en las que abordamos el diseño? ¿Cómo poder llegar a estas verdades experimentadas, ¿no? ¿Cómo poder empezar a, claro, alimentarse de las visiones que otras personas tienen del diseño, de lo que se ha escrito, de lo que se ha comprobado también, de las experiencias de otros, pero también como yo, como diseñador, como ser que habito este mundo, y decidí aportarle a él desde el diseño, pues cómo empiezo a abordarlo, ¿no? Para que no se vuelva lo mismo de siempre o para que llegue un punto en el que sienta que no tiene sentido, que lo estoy haciendo de pronto de una manera en la que no estoy impactando como quisiera, que fue una de las cosas que me trajo a mí aquí, de los cuestionamientos, em, y es abriendo nuestro espectro de visión, ¿no? Todos tenemos como yo tengo gafas reales, pero creo que todos tenemos unos lentes a través de los cuales vemos el mundo. Está bien quitárselos a veces y ver qué pasa sin ellos o usar otros. O girar un poco la cabeza para ver, ok, siempre veo hacia el frente, pero ¿qué pasa si volteo y veo 45 grados, 90 grados, 180? En fin, ¿qué pasa si hago eso? Em, cómo las verdades que creo que están en mi cabeza empiezan a transformarse, empiezan a generarme cuestionamientos y cómo a través de esos cuestionamientos pues empiezo a buscar preguntas, respuestas. Am, y ahorita les quiero contar pues cómo yo he abordado proyectos de diseño, cuando decidí cómo intercambiar estos lentes, cambiar, ampliar mi visión del diseño, porque digamos que yo he tenido como un tránsito por el diseño muy bonito, em, por lo que me siento súper cómoda también hablando desde acá. Como les cuento, mundo publicitario, ese tipo de cosas no he hecho, pero los proyectos que desarrollamos en Oro, de cierta manera se han vuelto como unos referentes para muchas personas acá de cómo podemos llevar el diseño a los espacios que creemos que son inaccesibles para nosotros como diseñadores. Em, Cómo el diseño puede empezar a transformar organizaciones que creíamos que no era posible, o cómo podemos hacer que el ciudadano de a pie deje de ver a ciertas instituciones como las ve, que desconfíe de ellas. Yo siento que al fin y al cabo somos los ciudadanos de a pie los que somos parte de la institucionalidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando pasamos de la puerta pues, tenemos un carnetcito que dice el cargo que tenemos ahí, pero antes de todo eso hemos sido ciudadanos de a pie que les ha tocado coger el transporte público, que han tenido que caminar, no sé, por el andén que está roto, que sí, como que se ha tenido que encontrar con la policía. Siempre no se nos puede olvidar que tanto ellos como nosotros en algún momento del día somos ciudadanos de a pie. Y por eso me ha parecido muy chévere como estar desde este punto de vista como diseñadora en estas organizaciones, porque he podido como mostrarles esos dos mundos en los que pues normalmente no se toman el trabajo como de visualizarlo. Por eso acortar brechas, ¿no? Entre ciudadanía, sector público y sector privado.
Entonces, pues reuniendo ya como lo que les he dicho, yo lo que hice fue, ok, entender en qué sociedad habito. Mi sociedad particular es Colombia, tiene ciertas condiciones sociales, y eso también hace que aquí hayan ciertas instituciones que trabajan de cierta manera. Hay diversos tipos de sociedades, porque aquí tenemos 5 regiones y si uno va a cada región, pues es absolutamente diferente. Entonces, cada uno desde el punto X, Y, Z en el que está. Entonces, ok, esa sociedad que habito, ¿cómo funciona? ¿No? Y yo como diseñador, diseñadora, pues, ¿cuál es el rol que voy a ocupar en ella? ¿Sí? Desde el apellido que tenga el diseño y desde el apellido que tenga el diseño que decidí hacer y las posibilidades que eso me da, pues cuál es el rol que yo quiero asumir dentro de las problemáticas que esa sociedad me está presentando. Y cómo desde ahí, pues puedo empezar a generar caminos, ¿no? Que son soluciones. Y a veces nos pueden parecer muy simples, pero no lo son. Todas generan un impacto, todas son una semilla para algo más, todas están pavimentando un camino. Eh, lo digo sobre todo porque me he encontrado en este mundo como de querer hacer un diseño que es un poco diferente o disruptivo en que es un camino muy solitario. Como que mis amigos diseñadores quieren ganarse premios, quieren hacer la mejor tipografía del mundo, quieren hacer el mejor cartel, pero siguen diseñando de diseñadores para diseñadores. Y, y, y pues no sé si realmente ahí ya seguimos diseñando, si no nos volvemos es más como unos artistas que vivimos y queremos estar como en esta burbujita en la que, pues, si entiendes o no lo que te estoy exponiendo, pues no sé, no es mi responsabilidad. Y creo que los diseñadores tenemos como la responsabilidad de hacer que lo que hacemos sí genere un impacto eh, pues dependiendo de la finalidad que sea, pues que la cumpla, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Am, por eso tenemos grandes oportunidades para incidir. Eh, yo lo he experimentado desde plantar semillas en cambios de comportamiento con algunas instalaciones que hemos hecho, con algunas intervenciones ciudadanas de sector que van dirigidas de sector público a ciudadanía y de sector privado a ciudadanía también. Hackear la Matrix, que es entrar a estas organizaciones que se creen impenetrables y empezar a cambiar la visión respecto a su usuario. Eh, Ni siquiera tanto al diseño, porque eso se van dando cuenta de eso en el proceso, sino hacerlos ver siempre quién es el verdadero beneficiario de lo que están haciendo, porque siento que a veces también esas organizaciones terminan trabajando de ellas para ellas, solo entre ellas, y el ciudadano a pie se queda afuera, se queda excluido y llegamos a soluciones que nada tienen que ver, que lo que traen al final puede ser más problemas. Em, Intervenir en entornos, como lo hablábamos ahora, también es la, como la calle se vuelve un espacio eh, que de cierta manera le tememos y al que solamente usamos como para ir de un lado a otro, eh, pero no buscamos maneras como de experimentarlo, de intervenirlo, de apropiarnos de él, si no nos las dan, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de eso? En mi proceso, como el primer punto que uso, y por muy evidente que parezca, es identificar el verdadero corazón del proyecto, ¿no? El por qué y el para qué. Porque nos quedamos a veces mucho como en el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok,
pero, pues eso para qué es, por qué lo estás haciendo. Y si empezamos por ahí, que parece obvio, pero no lo es, si empezamos por estas preguntas, ese cómo y ese qué van a terminar en 5 caminos diferentes, con unas cosas que no se nos hubieran ocurrido antes, porque no estamos pensando de una en la solución, sino que tenemos que construir un camino para llegar, así que así como. Pero a veces por tiempo, porque necesitamos una solución de diseño súper rápida, porque trabajamos para clientes que son como, no necesitan todo ya, pues porque también ese es el mundo en el que vivimos, apresurado. em, pero en proyectos igual muy cortos, con corto tiempo, deberíamos iniciarlos por acá. Deberíamos tomarnos la tarea de dejar también que que nuestro conocimiento y el de los demás nos sorprenda, que llegue a caminos que no nos esperaríamos, ¿no? Ese qué y ese cómo, siento siempre que están como muy permeados por referentes que hayamos visto o por ideales que yo siempre he querido hacer un proyecto así o así. Entonces nos llega alguna problemática de diseño y de podemos hacerlo así, como esto que vi algún día o como esto pero pues realmente estás pensando en el corazón del proyecto, estás dando una solución para ese proyecto o para uno idílico que tienes en tu cabeza. Y cuando empezamos a pensar en el para qué y en el por qué, pues llegamos a verbos, ¿no? A acciones, o así lo afronto yo, como llegar a verbos que son cosas que yo decido hacer, ¿no? Que yo digo comunicar, ok, ¿cómo empiezo a comunicar, ¿no? Es algo que decido, no que me sucede. Y siento que eso es algo muy importante. La inspiración me llega y me sucede, pero eso es un componente que yo tengo y que como diseñadores trabajamos con un mundo etérico, le digo yo, como que a veces la gente no entiende nuestros procesos, cómo llegamos ahí, muchos clientes son como, pero no entiendo cómo funciona la cabeza de ustedes, no entiendo por qué llegan a esas soluciones, yo nunca hubiese llegado ahí, claro, también entrenamos nuestra mente para eso, hay personas que nacen con un talento innato, pero igual hay que entrenar esto, pero yo siento que cuando nos ponemos como estos objetivos que son verbos, decidimos qué hacer y tenemos que testearlo y buscar el camino para, ¿no? Y entonces ahí llego a este proyecto, a este par de proyectos en los que eh, los, el cliente, para los dos es el mismo cliente, quedaron tan felices la primera vez que nos volvieron a llamar. em, Ellos lo que querían era como arreglar unas vans que van por toda la ciudad y le dicen a la gente, le ofrecen a la gente servicios de seguridad y justicia que tiene el distrito en Bogotá. Entonces, y el otro, ese es, ven a la van y dale la vuelta, era como, ok, tenemos unos espacios, unas casas de justicia y necesitamos, no sé, que la gente sepa cuál es el journey map de las casas de justicia, ¿sí? Y que venga y no se duerma del curso. Entonces, o sea, los clientes querían eso. Y nosotros en todo, esto fue 3 meses de investigación, porque pues el proyecto era grande y lo requería. Hay proyectos que tienen 2 días de investigación, pero yo siento que esa parte de investigación es muy importante, eh, y que no podemos obviarla, sobre todo cuando vamos a generar soluciones de diseño que van a generar como unos ecosistemas de interacción entre polos muy opuestos o que creemos muy opuestos. Em, y el objetivo que nos planteamos luego de entender realmente qué era lo que ellos necesitaban era espacios de participación am, seguros para el ciudadano, donde el ciudadano quisiera acercarse a la institución porque
En estos casos la institución no tenía cómo acercarse a las personas más que generar como un espacio, ¿no? Ya sea la van o la Casa de Justicia, que es un edificio. Em, pero ¿cómo hacemos para generar un espacio de confianza en el que el ciudadano se sienta em, bien entrando, ¿no? Yendo a preguntar, accediendo. Eh, Sobre todo que acá la relación institucionalidad, gobierno con ciudadanía está muy rota. Entonces, ¿cómo empezamos a reparar esas cosas desde un discurso que nos incluya a todos? Para esto, pues trabajamos con varias disciplinas como diseño, comunicación, teorías del comportamiento, ingeniería, educación, pedagogía y uso de materiales, que no todo diseñador tiene que saber de materiales. Entonces, por eso para mí es como un mundo aparte. Y esta foto que ven acá es como el primer momento, ¿no? Esto era lo que ellos querían arreglar. ¿Cómo hacemos para que la gente, el ciudadano a pie, se acerque a este grupo de personas que están súper institucionales, que tienen una van ahí, que están en un escenario cero empático, cero atractivo para mí, ¿no? Que yo siento como que, digo, ya me van a regañar. ¿Y cómo podíamos transformar esto? ¿Cómo podíamos generar esos espacios más empáticos? Porque además necesitábamos recoger data de la ciudadanía para poder generar nuevos servicios para ellos, ¿no? Para que las casas de justicia y la secretaría pudiesen generar nuevos servicios también. Entonces, y bueno, cómo se capacitaba a estos servidores públicos para que se acercaran mejor a la ciudadanía, para que dieran no información técnica, sino en un lenguaje en el que de verdad eh, pudiésemos entender lo que nos estaban contando y lo que querían al final que el ciudadano hiciera con las casas de justicia. Por eso empezar a ver desde los ojos del usuario, ni siquiera del cliente, porque el, el usuario final no es el cliente necesariamente, creo que muy pocas veces lo es. Em, Teníamos que empezar a ver a través de los ojos del ciudadano, ¿no? Cómo él ve a la institución, pero también cómo se relaciona mejor con el espacio público, qué lo hace sentir seguro, qué espacios lo hacen sentir seguro. Y desde ahí, desde salir a la calle, ver, usar nuestra experiencia como ciudadanos, saliéndonos del papel de diseñador, em, probando este espacio como tan rígido que tenían, entonces empezamos a generar espacios en los que, aunque incluso estaba la van aún, pues se generaba un entorno alrededor que nos estaba invitando uno, íbamos a recoger data con él, pero también estaba invitando a la gente, le estaba haciendo ver que ellos también construyen ciudad, ¿no? Que sus opiniones también cuentan, que el espacio que estás habitando, que el espacio que normalmente vas de la casa al trabajo, te está proponiendo una dinámica diferente, ¿no? Que no es una persona con una hoja y llenando, haciendo unas preguntas que no entiendes y llenando una hoja, sino que empezamos a generar como estos espacios de juego en los que aprendías y también nos dabas información. Entonces, estos de acá son para dar información, pero habían otros en los que aprendías, entonces también entendimos que a la gente le gusta mucho como tener recompensas, como que les decíamos, ok, quieren participar porque además teníamos que estar ahí, ¿no? Como que no es algo que visualmente es atractivo, llama la atención y alguien podría querer acercarse, pero también tenemos, como le tenemos un poco de miedo al espacio público, entonces no sabemos si acercarnos, si eso lo podemos tocar, si podemos interactuar con él. Entonces tenemos que enseñarles también como que él es espacio de todos, ¿no? Pero entonces ya cuando pasaba ese primer momento de, ok, puedo participar, bueno, pero ¿qué me va a dar? Pero, y entonces yo lleno eso y usted me saca información, pero pues sí, ¿yo qué gano? No era suficiente con decirles, vea que con esto se van a generar nuevos servicios que nos van a servir a todos, sino que siempre había como algo que teníamos que darles. Entonces, en las intervenciones normalmente usamos
les damos algo gratis, ¿no? Entonces acá era café y agua gratis. En otros se da helado, cosas así. Entonces como que eso también es un incentivo para que la gente empiece a interactuar de otra manera, como con la institucionalidad. Y bueno, aquí pues ya es como gadgets de la instalación, pero como entonces los ponemos a hablar, pero hablar y a escuchar, ¿no? Como que siempre es algo doble vía, como que tú das y te dan. Y eso se me hace algo muy bonito, como poder, esas cosas que creemos que son tan normales, pero que están tan rotas por cómo nos hemos dividido socialmente, pues empezar a meterlas de esta manera. El otro proyecto que hace parte como con el mismo cliente fue darle la vuelta y eran las casas de justicia en las que necesitaban que la gente no se durmiera en los cursos para infractores, ¿no? Acá si tú cometes una infracción, lo primero que tienes que hacer es ir a hacer un curso y si no haces el curso te cobran una multa. Y esto era un salón blanco con unas sillas y un televisor y ya, eso era todo. Y ellos decían, pues no queremos que la gente no se duerma ahí y que sepan cómo reclamar un certificado. Y nosotros entendimos que más allá de eso, las personas que son infractoras están funcionando desde la emocionalidad, ¿no? Como que eso es lo que hace que actuemos. Realmente. Entonces, normalmente se pelean con la policía, entonces son reactivos y llegan allá como con la emoción de que odian a la policía, de que odian la institucionalidad, pero les toca ir a hacer un curso y eso es algo que no se les está reconociendo o que no se les estaba reconociendo en ese momento, ¿no? Como que tú tienes unas emociones, vienes con ellas, te las respetamos y desde ahí partamos, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue, ok, entonces vamos a como a usar eso y el primer punto de contacto, que les hablaba hace un momento de esto, el primer punto de contacto que esa persona debería tener con esta institución es que reconozca el lugar desde el que viene, ¿sí? que, lo, que le haga sentir que es válido, que está bien sentirlo, pero que este es un espacio en el que vamos a trabajar esa emocionalidad, en el que a partir de esa emocionalidad vamos a encontrar un camino, ¿no? Para solucionar lo que te trajo acá, que fue una infracción, ¿no? Y cómo no volver a caer en ella. Para esto tocó entrenar como a los servidores públicos que estaban ahí, y también hacerles ver que este era un espacio también para ellos, porque ellos también llegan súper cargados, como otra vez la gente que me trata mal, otra vez aguantarme como la diatriba de la gente que no entiende que hizo las cosas mal, como cada uno tiene su lado, ¿no? Su, 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 su punto de separación. Y lo que quisimos hacer acá también fue como un lenguaje muy, que asimismo, como estamos reconociendo tu emocionalidad, queremos que este sea un espacio seguro y sencillo, ¿no? Y vimos que también pues visualmente, realmente era como podíamos llegar a intervenir ese espacio y cómo íbamos a trabajar con eso, sin poner fotos que uno como que nos sesgan, ¿no? Entonces, si es blanco, si es negro, si es amarillo, alto, bajito, gordo, si, cómo hacer, puede que para esta persona que parece que esté bravo, pero que para esta no tanto. Para evitarnos todo ese tipo de cosas, decidimos desarrollar un sistema visual eh, pues con el que íbamos a jugar a lo largo de todas las piezas que íbamos a generar. Entonces, para esto también generamos intervenciones en el espacio, empezamos a hacer también como este tipo de cosas que hacían como que el servidor público y el ciudadano se vieran desde un mismo lugar porque todos iban a tener el mismo tag, entonces era como poner su nombre y decir como yo le doy la vuelta, ¿no? Y yo desde mi lugar de servidor público, pero tú desde tu lugar de ciudadano también y podemos encontrar un punto en común. Y aquí esto me pareció como trabajar en este proyecto me pareció súper chévere porque duramos aproximadamente unos 4 meses en la investigación y después de eso, como que la parte visual salió tan fácil, eh,
y fue una solución sencilla, fácil de replicar, pero siento que si yo hubiera empezado por acá, no hubiera llegado nunca a esta solución. Hubiera llegado a una solución tal vez con fotografía, con otro tipo de cosas que no hubieran creado un espacio empático y en el que como que, ok, podemos tener como apellidos diferentes, pero al fin y al cabo somos seres humanos y este espacio es para que estemos todos ahí. La gente juega, destruye mitos, da sus puntos de vista, idealmente que no reincida y vuelva ahí, pero como que creo que con este proceso llegamos a una solución, pues que al menos sí cortó brechas y al menos empezamos a hacerle ver a la institucionalidad que este tipo de respuestas ante los cuestionamientos de los ciudadanos, pues son válidas, ¿no? Que no tienen que ser acartonados. Eso es, por lo menos acá pasa mucho como eh, tener encasilladas a ciertas instituciones o a las personas y no querer salirse de ahí. Entonces ahí viene lo de el diseño no es estático, ¿no? El diseño nos permite encontrar muchos caminos para llegar a soluciones inesperadas. Em, y aquí me di cuenta que las instituciones públicas pues son una puerta excelente para empezar a generar cambios, ¿no? A hackear la Matrix, que te decía hace un momento. Em, lograr entrar a ellas y entrar con una visión de, ok, ¿qué está pasando acá y cómo puedo yo desde mi visión particular del mundo empezar a hacerles ver como otros caminos? Porque siento que exigimos mucho del otro, pero nosotros pues, qué estamos haciendo para cambiar eso, ¿no? Para la vida y para la sociedad. El segundo punto, el segundo paso que uso para llevar a cabo mis procesos de diseño es aprender, desarrollar y aplicar metodologías de y para el diseño. Eh, Esto lo aprendí afortunadamente muy tempranamente, no en la universidad, pero ya estando como en el mundo laboral, como que conocí las metodologías de diseño, entendí que hay muchas y que yo puedo desarrollar nuevas y, y que puedo, o puedo coger varias y unirlas para determinado proyecto. Estas son algunas de las que yo uso, hay muchas más, pero a través de ellas puedo encontrar porque los procesos de diseño no son lineales, ¿no? Entonces, puedo encontrar esas ayudas que me dejan empezar a moverme en todas las posibilidades que me puede presentar un problema de diseño, ¿no? Como con estas metodologías también me traigo un poquito a tierra o si lo necesito, como abro ese espectro, porque para eso son también, ¿no? Um, y para eso les muestro solamente como el back de un proyecto. Este proyecto me parece muy chévere porque lo desarrollamos en pandemia, entonces fue así solo en computador, lo cual para mí, para hacer talleres es algo muy complejo. No había hecho un taller así virtual. Por lo general, la primera etapa de los proyectos que yo hago son un taller. Y me tocó desarrollar este taller y para eso empecé como a decir, ok, ¿cómo puedo usar transformar un poco, ¿no? Esas metodologías en diseño. Y dije, ok, yo puedo intervenir esto, yo puedo coger de acá, puedo mover, puedo enriquecerla, dependiendo de lo que necesite, porque el escenario en el que lo voy a hacer, las personas con las que voy a estar, a veces si uno ya conoce a su audiencia un poco, pues puede saber si hablan mucho, si no, de pronto los tengo que estimular un poco más para que me den la información que necesito para poder trabajar. Entonces, pues también es como
empezamos a usar las herramientas, ¿no? Ahorita hablaban de Instagram y las redes sociales, que de hecho las usamos mucho como para conocer opiniones de la gente y poder alimentar esas metodologías en diseño y sacar preguntas y ese tipo de cosas. Pero digamos acá descubrí Jamboard, que fue una herramienta que sacó Google para poder crear tableros interactivos y que todos podamos participar al tiempo. Entonces, acá eran 6 personas con las que estaba teniendo este taller y cómo hacer que ellos entonces empezaran a darme la información que ya necesitaban a través de una pantalla, que es súper complejo. Por lo menos ahora yo siento que estoy hablando sola, yo sé que no, pero no, esta pantalla siempre lo pone a uno como en un lugar de vulnerabilidad, de no saber también qué está pasando allá con el otro y de perder atención. Entonces, ok, ¿cómo empezamos a hacer eso? Un poco pues para sacarle esa información que en vivo es muy fácil. em, y eso también lo trajo como la pandemia, ¿no? Como empezar a repensarnos los espacios que normalmente usábamos, cómo repensarlos pues, para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Entonces, habían unos que no sabían usar Jamboard, entonces tocó hacerles como capacitación de 15 minutos de la herramienta, pero ¿cómo empezamos a usar esas metodologías en diseño, las adaptamos, y es solo como un ejemplo súper sencillo, lleno de opiniones de muchas personas, em, pero les quiero mostrar el resultado de todo esto, que fue, como todo es ciencia, es un programa del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología acá en Colombia, y lo que pretenden ellos es llevarle la ciencia a todo el mundo, o sea, a todo el territorio colombiano. Si tengas una conexión a internet, estés en la escuela o no, cómo. Entonces, este programa lo que pretende es decirle como a la gente, todo es ciencia, desde que estás calentando agua, estás haciendo ciencia, y cómo podíamos como cambiar esta imagen, ¿no? Porque, no sé, ellos la sentían ya como que estaba quedada en el tiempo y no era no representaba como ese movimiento, esa cantidad de posibilidades que para ellos es la ciencia, ¿no? Es un cerebro, todos sabemos el cerebro que es, pero más allá de eso, de lo figurativo, ¿qué pasa? Que viene. Y el resultado de esos talleres, de hablar con ellos, de hacer entrevistas por computador a gente que iba a usar esto, pues fue esto, ¿no? Todo un sistema visual que les permitiera a ellos hacer que la identidad se fuera adaptando según lo que querían que la ciencia fuera, ¿no? Entonces, igual querían un logo un poco institucional también, pero cómo podíamos empezar a jugar con los elementos visuales para que la ciencia, para que todo fuera ciencia, ¿no? Para que entendiéramos que en todos los escenarios pues iba a estar y cómo podíamos usarla, ¿no? Que es la ciencia. Y la identidad terminó siendo también como este tipo de piezas muy sencillas, pero como que la marca empezó a hacer verse más madura, pero que sea madura no quiere decir que sea aburrida. Entonces, como empezamos a desarrollar un sistema visual que nos ayudara a acompañar ese cubo. Hay unas animaciones en las que el cubo empieza a moverse y todos estos símbolos salen adentro. Eh, entonces, eso, como ese cubo de la ciencia, cómo se empieza a mover y empiezo yo como accionante de ese cubo a transformar. Eso era básicamente lo que queríamos como dar con este proyecto, pero me parece chévere que vieran como el resultado de toda esa exploración que sucedió gracias a la pandemia, únicamente de manera digital. Afortunadamente esto ya está en territorio y bueno, ha funcionado. Y el tercer punto que siempre tengo es como cuestionarse, ¿no? Cuestionar todas las ideas que tengo. Cuestionar la primera idea, la segunda, la tercera, la cuarta, eh, la quinta, la sexta. Cuestionarse siempre, cuestionarse todo el tiempo. No creer que
nuestras ideas son la verdad absoluta, porque no lo son. Eh, pero qué chévere que sea en un punto en el que muchos se puedan reunir e identificarse con ella. Madurar las ideas, si bien hay proyectos en los que no tenemos mucho tiempo, incluso en la universidad hay proyectos como que no son sorpresa y nos los dejan así como súper rápido también, pues porque eso está tratando de estimularnos de otras maneras como diseñadores. Eh, Cuando tengamos la oportunidad y si como yo tenemos la oportunidad de decirle al cliente, este proceso se demora tanto tiempo, eh, pues saber que ese tiempo es usado para eso, ¿no? No para quedarnos con la primera idea. Eh, Puede que a la sexta volvamos a la primera, pero si volvemos a la primera es porque iteramos un montón y supimos que la primera es. Y poner a prueba, salir a la calle, salirse del computador, hablar con la gente, leer, ver películas, escuchar música, eh, exponernos, ¿no? Mostrarles lo que hacemos a los demás, ponernos en ese lugar de vulnerabilidad. Si tenemos una idea, por más loco que nos parezca, pues tratemos de hacer la realidad, tratemos de, no sé, así sea con la gente de la familia. Hay cosas que yo creo, mi familia es súper grande, entonces me queda súper bien hacerlo, pero eh, poner a prueba las cosas que tenemos, testearlas antes de decir, antes de venderla, ¿no? De decir que sí funciona, porque siento que a veces eso pues lo que hace es que tienes nuestra visión del mundo y no estamos poniéndonos las gafas de los demás. eh, y pues no estamos diseñando para nosotros únicamente, ¿no? Aunque somos ciudadanos de a pie, pues estamos diseñando para un sinfín de ideas, de sentimientos, de maneras de interactuar y de vivir en el mundo. Y bueno, para terminar, quiero como dejarles esto que en el subtexto de todo lo que dije es lo que siento del corazón y lo que trato de hacer siempre. Y es, el diseño es un oficio con responsabilidad, la responsabilidad de ayudar a crear un mundo mejor para todos. Y esto lo dice Mike Montero, que tiene una charla también muy interesante que se llama Cómo los diseñadores estamos destruyendo el mundo. Y bueno, eso es. Los escucho. Una pregunta, un poco como para disparar un poco. Este, comparto con Marta supongo yo, ese alejamiento casi visceral respecto de la publicidad, ¿no? O sea, yo tampoco pude trabajar en publicidad porque no quise, digamos. Este, pero me pregunto si necesariamente la publicidad está alejada de alguna forma de la inclusión, si son antagónicas o no sé qué pensás respecto a eso. Uf, más bien creo que es el propósito con el que se usa la publicidad lo que hace que, desde mi punto de vista, varios queramos como alejarnos de ella. Pues porque al final todo estás respondiendo a un sistema capitalista en el que lo que necesitas es vender, en lo que estás enmascarando un propósito netamente económico, eh, con, sí, palabras que pueden ser certeras, con emociones que sí son reales, que estás generando a la gente. No sé, acá digamos Coca-Cola, acá tenemos La Guajira, que es un lugar, pues es la punta norte de Colombia y es desierto, y es muy difícil tener acceso a agua y tener acceso como a neveras, este tipo de cosas, ¿no? Para conservar alimentos. Y Coca-Cola entonces lo que hizo fue pues desarrollar como un congelador que funciona, que no necesita conectarse, eh, que lo vendieron como
queremos como ayudar a La Guajira, llevarles como esto, pero al final estaba súper brandeado y como que, ok, el congelador de Coca-Cola se tiene que usar solo para guardar productos Coca-Cola, como que al final todo el desarrollo que había detrás de eso, pues era publicitario, o sea, querían como comprar nuestro corazón, nuestra emocionalidad, pero si uno ya iba como al back del asunto, pues realmente no era eso. Entonces, porque su finalidad sigue siendo pues vender su producto, ¿no? Y llevarlo a que su producto esté hasta en los lugares donde no hay nevera, que igual esté frío y súper rico y burbujeante. Entonces, por poner ese ejemplo, pues creo que lo hace, usa como muchos elementos por los cuales nos alejamos de ella, pero los usa pues igual, como para vender y jugar. Realmente juega con nuestras emociones, no trata como de validarlas y de hacer que pues tengamos un mundo mejor con ellas. Gracias. Sí, a mí me pasa que viendo publicidad en la televisión y también en las redes sociales, me encuentro muchas veces con marcas que en realidad son las que más contaminan haciendo publicidad de que son sustentables. Y es un poco antagónico, un poco hipócrita, pero sin embargo es algo que ya forma parte de la cotidiana. Sí, exacto, y es lo que decía, o sea, cómo entendemos las sociedades en las que vivimos y ¿no? Como todos los que interactuamos en ella. Una de esas son las grandes empresas con sus grandes campañas publicitarias y cómo nosotros, pues también creo que como diseñadores podemos empezar a seguir alimentando, lo mismo que hablábamos de la red, podemos seguir alimentando eso, ¿no? Como dándole pie no sé, voy a decir esto que va a ser muy chistoso, pero a hacer O, un sindicato y decir como nos revelamos los diseñadores del mundo y no queremos seguir haciendo cosas basura, sí, por decirlo así, pero creo que también es porque como diseñadores nos ha hecho falta, o yo lo veo así por lo menos acá en Latinoamérica, como tener posiciones más firmes en cuanto a nuestras visiones del mundo y que queremos, cómo queremos pues ser actores que generen cambios en el mundo, ¿no? Solo como hacer volantes. Ya. por ahí podemos capaz que darle un espacio a Sonia y a Gabriel para que opinen, porque creo que esto tiene mucho que ver con el resistir y transformar también que plantearon en su conferencia. No sé qué opinan. ¿Qué espera? A ver. Ya lo tienes, ya lo tienes. No, No, bueno, yo creo que una cosa interesante, está claro que nuestros proyectos son muy diferentes, ¿no? Pero en el sentido de lo que hemos visto el proyecto de Marta, o sea, yo creo que un problema bastante complicado es trabajar con instituciones, ¿no? Como decimos nosotros, marcas que pertenecen a todos, como puede ser un gobierno, puede ser un gobierno de una ciudad, bueno, de un país, etcétera, ¿no? Una institución realmente que es de todos, ¿no? Y ahí hacia la reflexión, yo creo que aquí hay una cuestión interesante porque al final, en cierto sentido, la publicidad es lo mismo, pero por una marca que vende algo, un producto, ¿no? Comercial. Y en cierto sentido es más fácil, porque hay un producto físico, aunque luego pasen otras cosas, ¿no? Pero cuando en el caso de una institución, la parte de la empatía, de entender que todos somos parte, ¿no? El producto somos todos, ¿no? Y eso es una cosa que cuando estamos viendo tus proyectos lo estamos hablando, que lo difícil al final que es, porque aquí no es al no vender un producto no es que se consuma, no es algo de consumo, es la convivencia, ¿no? De lo que se comunica, es las relaciones, es la mejora del entorno, pero especialmente como personas, ¿no? Como comportamientos, ¿no? Y haces una reflexión interesante al decir, no hay fotos, es mejor que no haya fotos porque define muy bien a retratos, ¿no? De individuos, no de comunidades o de grupos, ¿no? El utilizar estos elementos icónicos o colores, formas que en cierto sentido abstraen conceptos y no definen una personalidad
Sí, desde un individuo, un individuo digamos, ¿no? concreto. Aunque realmente un ayuntamiento es una especie de grupo de individuos que tienen una identidad, ¿no? O un Ujú. ministerio, Todo ¿no? tiene- Entonces, la Sí, cuestión interesante al final es que eh, estamos hablando de la calle, ¿no? Y yo creo que las marcas no trabajan en la calle, trabajan mientras que, bueno, el ejemplo que has puesto especialmente, que nos ha gustado mucho, ¿no? La idea de salir a la calle, de compartir, de ver qué pasa, de relacionarse con, ¿no? Las marcas cuando lo hacen no es una interacción, bueno, yo digo las críticas porque sí que hacen muy buenas interacciones sociales, pero todos sabemos que hay un regalo, como decimos, que no es que en el caso de un ayuntamiento o veíamos ahí de la Ciudad de Colombia, es de la capital, ¿no? Hay una intención de relacionarse, de poner cara humana, ¿no? A una institución que en el fondo al final sí hay humanos, pero nadie ve ujú, una cara, ¿no? Eso sí, es como, o sea, al final no ves que eso es un problema, ¿no? Dices, ¿cómo visualizan al final? ¿Qué caras ponen? ¿Qué relaciones, no? sí, como qué puentes creamos realmente. Mm. Y quiero decir, porque al final en un producto el puente lleva un consumo, pero en el fondo una ciudad no se consume, un servicio público no se consume, se utiliza, ¿no? Sí, se utiliza, exacto, exacto. Y termina siendo tú como el producto y también el usuario de eso, ¿no? Y al final es, bueno, ¿cómo vas a hacer de eso un entorno mejor para todos? Hombre, es difícil trabajar para marcas y al tiempo trabajar también para instituciones que trabajan con la ciudadanía. ¿Me explico? O sea, digamos lo que hablamos como diseño social. O sea, es difícil porque, a ver, yo tengo formación en publicidad y hemos trabajado en el ámbito comercial muchísimos años y en paralelo hemos llevado este trabajo que es más propio, más nuestro, ¿no? Entonces, sí que el trabajo que, digamos, determinan las instituciones, no sé si, bueno, es algo que opinamos los dos en ese sentido, si es demasiado correcto que se haga desde un entorno comercial, vamos a decir, que sería el ámbito de la publicidad, la comunicación comercial, ¿no? O sea, nosotros no lo vemos, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, tendríamos que hablar más de otras, digamos que se puede contaminar, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido. No sé si es lo que estábamos hablando, pero vamos, yo Sí, es que sí. lo veo separado, o sea, las personas que se dedican o nos debemos dedicar un poquito a lo que es el entorno social, no sé si es la palabra correcta trabajar dentro de un ámbito comercial en paralelo. ¿Me explico? No sé. Claro. Sí, 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 tal cual. Tenemos algunas personas que han levantado la mano para hacer algunas preguntas. Si querés, Martín, toma la palabra primero y después Fernando. Hola, hola a todos. Un gusto, Sonia, Gabriel, Marta. Bueno, yo soy Hola. docente de acá de la facultad, ORT, y se me ocurría preguntarles cómo, bueno, en este marco así académico, también cómo ven la formación o qué pensamientos tienen acerca de la formación de alumnos en diseño, que va capaz en sus países, bueno, no sé, saber un poco la experiencia de ustedes. Porque yo veo que la formación, no digo acá, pero en general, lo que escucho y lo que veo en las publicidades y demás, siempre hay una formación que apunta mucho a lo comercial y a vender, y bueno, lo que estamos hablando tiene un perfil bastante diferente y me interesaba conocer la opinión de ustedes o si saben si en España, en Colombia, es diferente, o bueno, cuál es el perfil. Esa es mi pregunta. Gracias. Para los tres, en realidad. Todos así. Una charla, una Bueno, charla. mm, pues yo hablo como desde mi experiencia, como cuando fui estudiante,
y de la experiencia también de algunas veces que me han invitado como a dar clase en la universidad, que realmente yo no di clase en la universidad, pero he sido invitada y digamos que siento que no ha cambiado mucho en tanto lo que decía al inicio de mi intervención es como las posibilidades que tiene el diseño eh, en sus campos de acción. Sí, siento que todavía está como o muy ligado a lo publicitario o muy ligado como a la técnica, ¿no? Que tienes que como que ser muy bueno, que son los que acá llamamos talleres, entonces tienes que ser muy bueno usando materiales o tienes que ser muy bueno en técnicas de expresión, pintura, todo esto, o no sé, tienes que conocer como la historia del arte, tienes que ver diseño web y saber usar como muy bien como todos estos programas de diseño, eh, sea el apellido que sea, pero siento que le hace falta mucho como, por lo menos acá, meterle este componente de cuestionar más la Matrix, no sé, es como, sí, como hacer que el estudiante de diseño cuestione su entorno, busque problemáticas por sí mismo, problemáticas reales, ¿no? Que trate de darles solución desde puntos imprevistos, que no sean siempre como las soluciones normales que conocemos, ¿no? El cartel o la página web o este tipo de cosas, lo hablo desde el diseño gráfico, ¿no? O la pieza, el corto en cine, bueno, creo que hace falta como la invitación o la provocación a que nos cuestionemos más y encontremos soluciones diferentes desde ahí. Gracias, Marta. Aquí en nuestro caso, por ejemplo, bueno, yo creo que es muy general. A ver, los alumnos no son distintos de otros alumnos. Al final piensan en un futuro y en un futuro normalmente lo comercial es más rentable y es una salida, ¿no? Yo creo que hay muchas problemáticas, tanto en empresas. Nosotros hemos dado clases en sitios privados y públicos, de hecho ahora damos en público, pero siempre se ha trabajado proyectos con un componente más social o más de administraciones, pero en tal caso yo, en mi opinión, Sonia luego dirá la suya, tengo muy claro que muchas veces se pierde de fondo el valor o sea, hablamos mucho de lo social, pero es que es raro que al final no esté la parte de marcas. Por eso antes cuando decía, cuidado que un ayuntamiento es una marca. Y a veces los usos que se hacen son muy parecidos a los publicitarios. O sea, hay una predominancia en muchas instituciones a hacer comunicación comercial indirecta y unirse a marcas comerciales de una u otra manera. Y es lógico porque, vale, hay un planteamiento de rentabilidad. Y yo creo que hay determinados proyectos como los que, especialmente uno de los que indicaba, de los que ha mostrado Marta, que del ayuntamiento, que yo creo que si se miran desde ese modelo no funciona, porque se va a buscar rápidamente rentabilidad. Entonces, bueno, yo creo que muchos de nuestros alumnos tienen muy claro esa visión comercial, porque hay que vivir de es lo que te vienen a decir, no, yo lo que busco es un trabajo, ¿no? Y a veces se nos olvida un enfoque, y posiblemente porque muchas instituciones, nosotros nos ha pasado que hemos tenido varios intentos o llamadas por organizaciones ONGs, no gubernamentales, y al final no hemos salido bien casi nunca, porque en el fondo no querían contar cosas, querían conseguir dinero. Es decir, hacían campañas más de comerciales, aunque tuvieran ese talante, y a nosotros nos llamaban porque les interesaba lo que contábamos, pero luego cuando hemos tratado de contarlo ha sido un problema, porque ellos decían, no, que es un problema, lo mismo la gente se molesta y claro, viven también de esa parte comercial. Entonces diría que yo creo que hay ahora mismo muchos proyectos justamente que tienen que ver con el ámbito social, pero somos incapaces un poco de ver lo colectivo. Al final hay una premisa, incluso en la parte de las instituciones, porque son gobernadas por políticos que también tienen una rentabilidad. Quiero decir, no económica directa, pero sí de votos. Y hay veces que
eso se ve como algo no muy productivo económicamente, o en tal caso lo gestionan empresas muy grandes que se llevan esos proyectos, ¿no? Comerciales. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo, ¿no? Bueno, yo creo que desde la formación, bueno, en España realmente nosotros, por ejemplo, nuestra especialización no comercial, es decir, lo que es activismo gráfico, no lo impartimos en clase. O sea, quiero decir, es una realidad que no existe la asignatura. A ver, ¿cuál es el tema? Pues que los estudios realmente pues son estudios con una salida profesional, o sea, que es lo que buscamos, ¿no? Que los chicos salgan con una salida profesional. Si es verdad que yo creo que hay una parte que hay que enseñar a pensar como diseñadores. Entonces, como diseñadores, lo que tenemos que ver es lo que decía antes la compañera, hay que cuestionar, ¿no? Pero también todo lo que tiene que ver con el ámbito social, entendiendo cómo, es que la palabra diseño social es compleja. Es muy compleja, muy compleja. Entonces hay muchos ámbitos de actuación, ¿no? Pero si queremos, no es lo mismo trabajar en un trabajo de diseño social con personas en exclusión, vamos a decir, o con mujeres con problemas de violencia de género, pues, ¿por qué? Porque esos proyectos conllevan mucho tiempo. Son proyectos en los que hay que implicarse mucho, entonces no son proyectos inicialmente, vamos a decir, rentables, tienen una rentabilidad que no es económica, vamos a decir, hay una rentabilidad social. Entonces, eso pues tienes que aprender a participar con otros agentes, con otras personas, con otros actores y otros profesionales. Entonces, yo creo que si eso lo pasamos al ámbito curricular, al ámbito académico, de que no sé cómo, o sea, cómo hablarlo, ¿no? O sea, cómo hablarlo dentro de los currículos que hemos creado de diseño, ¿no? Es verdad que las fronteras del diseño hoy por hoy están mucho más diluidas, ¿no? Hablamos de diseño gráfico, productos como tradicionales. Quizás haya que replantearse, ¿no? Lo que somos y dónde estamos y dónde queremos llegar como profesionales del diseño o académicos del diseño, en este caso que estamos hablando de la parte académica, ¿no? Yo creo que de alguna manera sería formar currículum. Es que no sé cómo decirlo, pero es que los chicos cuando te vienen en un primero lo que quieren es dibujar y hacer cosas bonitas, es así de claro, ¿no? Y quieren trabajar y quieren hacer máquina. Y yo digo, mira, es que la máquina la aprendes en casa, o sea, quiero decir, ¿qué te puedo aportar? Te puedo aportar otra visión, te puedo aportar otras visiones críticas, ¿no? Pero eso inicialmente yo lo entiendo, porque todos hemos pasado por ello. Yo he sido estudiante de diseño y buscaba otras cosas, ¿no? Y que la madurez te va dando el tiempo, pero sí que hay que abrirles los ojos a otras cosas, ¿no? Porque evidentemente en el mundo las hay y se puede vivir de ellas, yo creo que sí. Y hay un concepto que en vez de utilizar lo mismo social, que en el fondo la publicidad es lo más social que hay, socializador, nosotros usamos muchas veces un término que nos gusta más, que es público, que es un concepto, bueno, que ahí ya puedes limitar mejor, ¿no? Los intereses privados, por decirlo así, ¿no? Y ya empiezas a entender que, bueno, es una palabra más fuerte, ¿no? Y nos gusta más. Sí, me gusta. Lo público. Muchas gracias. Sí, muy buenos cuestionamientos, como para justamente, como decían ustedes, abrir los ojos. Fernanda, la última pregunta y ya vamos cerrando. Bien. Yo en realidad, justo creo que está acorde con lo que estaban hablando recién, y que es como que esa cosa de la ética que debería tener a veces el diseño también, ¿no? Porque a veces es como que nos quedamos en esta cosa de la construcción del mensaje o de la publicidad y no en qué logra o qué repercute, o si solo es estético. Yo que sé, pensamos en los modelos que generamos, esta cosa de lo lindo, lo feo, lo flaco, lo gordo, lo no sé qué, y cómo esos mensajes que como diseñadores construimos, que capaz que reflejan la comunicación que quiere, sea público o privado, cómo de alguna manera también afectan a lo social. Entonces, como esta cosa del sindicato que decía Marta, decir, bueno, también queremos reflejar o alinearnos en que esos mensajes no repercutan negativamente
en la sociedad en la que vivimos para hacer un mundo mejor. O esa cosa que decía Fernando también, de las imágenes que se hacen las sustentables, en realidad son las que más contaminan. Entonces, en realidad, el diseño, en ese punto, lo que estamos es mintiendo. Y el diseñador se convierte como en un intérprete, capaz que es muy teórico, ¿no? Muy naif de mi parte, pero como decir cómo nos convertimos en intérpretes de un mensaje que avala una mentira o una construcción de una sociedad que no es ni equitativa ni mejor, o construye modelos que de alguna manera son negativos, ¿no? De lo masculino, de lo femenino, de lo que sea, como me parece que el activismo social de alguna manera trata de deconstruir a veces esos mensajes que otros diseñadores, o por otro lado los mismos diseñadores construimos, ¿no? Entonces es como que es complejo. Me encantaron las dos charlas porque me parece que nos hace pensar cómo nuestro rol como docentes y diseñadores es también pensar en eso, en decir, bueno, ¿qué lugar te tenés que poner? Y no es solo el trabajo y que me quede lindo y lo estético, lo que sea, sino qué es lo que construyo, qué le queda a la sociedad y al otro cuando lo decodifica, ¿no? O lo lee. Entonces me parece que, no tanto como pregunta, sino esto de la ética en el diseño me parece que como que no está tan en boga o no lo visualizamos. A veces nos quedamos con que ético es que no robemos cosas de otros y que no, pero no en que el mensaje sea válido, ¿no? Y me parece que de alguna manera como docentes, como intérpretes de la sociedad, de alguna manera tendríamos que también llevarlo a cabo. Sí, totalmente. Y el reto está en que, de cierta forma, eso no venga con la madurez, sino tratar de incorporarlo ya desde el primer momento que definimos diseño en la carrera, ¿no? Pero no sé qué opinan los conferenciantes. Y como la responsabilidad que tenemos como diseñadores, o sea, por ser una profesión creativa, no quiere decir que no tengamos una responsabilidad social. Es creativa, pero es transversal a todo, ¿no? Como vimos, o sea, el diseño está en todo lo que usamos para habitar y para hacer. Y si no entendemos la responsabilidad que eso conlleva en cada uno de los individuos que va a consumir lo que hacemos, pues terminamos haciendo unos despropósitos como lo hemos venido haciendo y luego entonces nos toca arreglar los despropósitos que hicieron otros diseñadores. Pero creo que es por eso, porque no somos conscientes de la responsabilidad, o sea, no somos conscientes como colectivo de diseño, no sé cómo decirlo, de la responsabilidad que tiene el diseño. Porque como nos hemos fragmentado tanto también, creo que se ha ido desdibujando mucho en dónde estamos, ¿sí? Y entonces, es que yo soy solo diseñador gráfico, entonces yo solamente veo así. Eh, y, y- y pues no sé, aquí hay una universidad que se llama Los Andes y me parece muy chévere porque diseño se llama así, diseño, no tiene apellidos. Entonces, tú vas explorando las posibilidades del diseño dentro de la carrera. Y creo que eso ya marca también como un punto de partida súper diferente en el que te empiezas a enriquecer de otras maneras y en el que tal vez puedes llegar a ser un poco más consciente de esa responsabilidad. En tanto no te ves tú como un pedacito, sino que vas viendo el todo, pero, pero pues sí creo que tiene que estar desde el inicio, desde el inicio. Me viene, bueno, yo siempre pongo muchas citas, soy muy pesado, y me viene siempre una frase, una cita muy famosa de Milton Glaser que decía él: el mundo está organizado, todo, la sociedad en el fondo, es lo que habla, en dos tipos, ¿no?, de personas, las que controlan las cosas y las que hacen las cosas. Yo creo que esto pasa justamente porque es una cuestión educativa, ¿no? Lo mismo lo que estamos hablando aquí es que la parte ética, la parte, en el fondo, cuando decimos ética, a veces uno olvida que simplemente es pensar acerca de las cosas, ¿no?
Pensamos que es un tema de acción. No, es que primero hay que pensar para luego actuar. Y para mí la reflexión esa de Milton Glaser, que de primeras entendemos que es los que mandan y los que obedecemos, es en la educación debería ser que educáramos ya desde un primer momento en que las decisiones son algo importante, ¿no? Puedes obedecer, sí, pero tienes que pensar por qué obedeces y además saber que si obedeces y estaba mal, por lo menos poder tenerlo claro que lo hiciste mal, ¿no? Porque hay veces que hay que hacer cosas, no sé si mal, pero cosas cuestionables. Y asumir que muchas veces en eso pues podemos hacer de un mal mayor un mal menor, ¿no? Y corregir cosas. Yo creo que eso, si en la educación, yo pienso que nosotros tratamos de fomentarlo, como dice Sonia, nosotros nos negamos a dar, a hablar de nuestro trabajo casi siempre en las clases y si damos talleres. Yo a veces digo que es porque me parece que es una responsabilidad, no se puede imponer la ética, ¿no? Ni el activismo, tiene que nacer. Entonces, muchas veces acabamos luego con exalumnos nuestros implicados en cosas, pero nunca allí en el aula, porque al final se puede convertir en algo sobre lo que se da nota y no nos gusta esa idea, sino que es una responsabilidad personal, ¿no? Entonces, pensar que esto que dice Milton Glaser de unos son los que tienen los que deciden las cosas y otros los que las hacen, debería ser que educar a los alumnos en que ellos decidan, ¿no? Decidan ya, aunque no lo puedan llevar a cabo 100%, sí que sea su parte de ética, que es la decisión. La ética es la decisión. Y en tal caso, negarse a actuar o evitar lo más dañino o, bueno, en el fondo ejercer pedagogía con los clientes, ¿no? Con los profesores que les decimos hay que hacer esto y te dicen por qué y decir, bueno, por lo bueno o malo que tenga que tener, ¿no? En el fondo la ética no es tan fácil porque implica a todos y nuestras acciones no son personales, al final son todas, ¿cómo se dice?, contextuales y de referencia, ¿no? Hacia el otro, nunca hacia nosotros mismos. Por eso tal vez lo de hoy, la charla que teníamos de inclusión, a veces se nos olvida que ser inclusivos significa escuchar a otros, comprenderles y que pensamos que la inclusión es como una cosa que pertenece a otros, ¿no? Decir, vamos a ayudar. No, no. La inclusión significa primero escuchar, como decía Marta bien en su analizar, pensar, generar un contexto y luego producir cosas, ¿no? No solo entrar a producir, que tal vez es el error principal posiblemente que le enseñemos a los alumnos es la necesidad de producir cosas. A nosotros en talleres nos ha pasado de 4 días que les hemos estado 3 días pensando y uno para hacer, se iban muchos. Y les decíamos, es que es de lo que va esto, no queremos que hagáis cosas, queremos que penséis. Y ellos decían, veníamos aquí a hacer cosas. Ya, es que pensar es hacer. Así todo, una de las cosas fundamentales, yo creo que primarias de lo que estamos hablando, del tema de la inclusión en los trabajos que trabajamos con las personas, como es el tema social principalmente, es que tenemos que trabajar con el otro, o sea, tenemos que atender al otro. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que, o sea, no podemos estar haciendo un diseño, a ver, yo en España digo la palabra cookie, o sea, bonito, chuli, me da igual. O sea, lo que tenemos que conseguir es ayudar al otro, a comunicar, en nuestro caso como diseñadores gráficos, a comunicar lo que quieren comunicar, porque a lo mejor nosotros somos especialistas en eso, ¿no? O sea, si hay un problema, visualizar ese problema. O sea, pero tenemos que trabajar con el otro. Vamos a decir, el otro como la persona tenemos, con la que... A ver, es decir, que nosotros muchas veces pensamos, esto es súper chuli, ¿no? Y esto me parece genial, y este es el problema, y le buscamos una solución. Pero, por ejemplo, desde el mundo de la gráfica, ¿no? ¿Cuántas veces en los estudios en general se trabaja con el receptor de esa información cuando trabajas en temas sociales? Ahora sí se ha empezado a trabajar, empezamos ahora, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, cuando tú tienes una problemática social a la que tienes que, digamos, que tienes que visualizar, no es un proceso de corto plazo, generalmente. Es un proceso, si buscamos un cambio o un pequeñito cambio, es un proceso de largo plazo y que tienes que estar trabajando con las personas y tienes que entender, escucharlas. Digo entenderlas porque muchas veces no lo volvemos a lo mismo, no
no lo vemos, ¿no? A lo mejor a lo mejor eso es lo que tenemos que enseñar a los alumnos, ¿no? A ser más empáticos, es la palabra, ¿no? El ponernos yo siempre digo, es que un diseñador tiene que ponerse en los zapatos del receptor, ¿no? de nuestro trabajo. Y eso es el ser más sensible, quizás, y que cualquier acción, evidentemente, tiene una consecuencia. Es decir, lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en la sociedad a la que destinamos nuestros mensajes. Nosotros buscamos, evidentemente somos conscientes de lo que hacemos y sabemos que va a provocar una serie de lecturas. Y yo también tengo que atender a las consecuencias de lo que me puede pasar a mí con eso que yo hago. O sea, esa es la responsabilidad, ¿no?